¿Qué es la santidad? Es una gran pregunta que debemos contestar con mucha cautela. Es una pregunta que debemos contestar con mucha preocupación bíblica. Es una pregunta que por mucho tiempo ha invadido y ha confundido el concepto, o se ha confundido el concepto de la santidad. Tal vez yo podría preguntarte hoy día, ¿qué es la santidad para ti? ¿Cómo tú miras la santidad? ¿O qué se te viene a tu cabeza cuando te pregunto qué es la santidad? O tal vez si tú pudieras definir en algunas palabras qué significa la santidad. Y por mucho tiempo nosotros hemos creído que la santidad es algo puro, ¿cierto? Es algo que está sin contaminación. Es algo que se mantiene, ¿cierto? Blanco. Es algo que se mantiene completamente purificado. A eso le podemos llamar santidad. Y tal vez eso podría ser uno de los conceptos que pueda definir la santidad en cuanto a concepto o a significado o a la connotación de la palabra santidad. Tal vez podríamos colocarle un sinónimo a esa palabra santidad y podríamos llamar a algo que está purificado, que está emblanquecido, que no tiene pecado, ¿cierto? Podríamos tal vez clasificarlo de ese modo, algo relacionado a la santidad. ¿Y qué es la santidad? ¿Por qué el Señor nos habla de vivir una vida de santidad? ¿Y qué significa estar realmente viviendo una vida de santidad? ¿Cuándo estamos viviendo santidad? ¿Cuándo no estamos viviendo santidad? ¿Y qué es la santidad para Dios? Y así lo debemos clasificar primeramente. ¿Cómo tal vez nosotros poder conocer la santidad como Dios la describe? Recordemos que el concepto para nosotros no es lo mismo que para Dios. Dios tiene un concepto diferente de las cosas. Dios ve la vida o las cosas de un modo diferente al nuestro. Es un poco lo que dice el profeta Isaías cuando habla y dice que nuestros caminos no son sus caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos, porque más altos son sus pensamientos que nuestros pensamientos y sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Y eso lo debemos entender siempre como cristianos, que nosotros somos seres que vivimos en otro mundo, que vivimos otra realidad. Pero sin embargo, la nueva naturaleza, cuando Él nos da por creer en Él, la nueva naturaleza, la vida del Espíritu, nos permite conocer la santidad. ¿Y qué es la santidad para Dios? Y eso es lo más importante. Yo quiero invitarte a que tú puedas tal vez dejar a un lado el propio concepto que tú tienes de santidad o el concepto que tú has creado de santidad y podamos descubrir cómo es que Dios mira la santidad y qué significa para Dios la santidad y cómo nosotros poder vivir la santidad. Y eso es muy importante. Desde el comienzo, Dios es santo. Podríamos tal vez empezar describiendo la oración del Señor cuando los discípulos le dicen al Señor: Maestro, enséñanos a orar. Y el Señor les enseña a orar la oración llamada modelo. Yo sé que tú la conoces. Y la oración empieza de este modo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es lo primero que el Señor nos enseñó en cuanto a la oración, a santificar el nombre de Dios. ¿Y cómo poder santificar el nombre de Dios si Dios siempre es santo? La Biblia dice que Él es santo, santo, santo y eternamente santo. ¿Cómo pues el Señor nos dice que debemos santificar el nombre del Padre? Porque el Señor dice que Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, nuestra oración va a referir al Padre. Y lo primero que hay que decir en la oración, de algún modo, es santificar su nombre. Pero esas no son solamente palabras. Santificar el nombre de Dios no es simplemente una cuestión de oración para repetir constantemente. No es que cuando digamos santificado sea tu nombre significa que ya está santificado el nombre o que estemos nosotros practicando eso. Cuando el Señor dice Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, eso tiene un significado muy mayor. Tiene un significado mucho más trascendente. Cuando el Señor está diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, está significando o el Señor nos está enseñando que hay que siempre entrar a su presencia alabando. Santificado sea tu nombre, engrandecido sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, ensalzado sea tu nombre. Así se entra. Como dice el Salmo 100,
entrad por sus puertas con acción de gracias. Yo cuando voy entrando a los atrios y entro por la puerta, entro dando gracias, entro alabando, entro adorando. Entrad por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanza. La primera forma de acercarnos siempre al Padre es elevando su nombre, es engrandeciendo su nombre, es santificando el nombre. ¿Y qué significa santificar el nombre? Si Dios es santo siempre, santificar el nombre es decir, tu nombre no tiene contaminación, tu nombre es lo más grande, tu nombre no es blasfemado, tu nombre no está contaminado, tu nombre es santo, es puro. Eso es santificar el nombre de Dios. Cuando tú alabas y adoras, tú santificas el nombre de Dios. Cuando nosotros no santificamos el nombre, cuando nosotros no adoramos ni vivimos una vida de adoración, cuando tú y yo vivimos una vida de adoración a Dios, eso santifica el nombre de Dios. Dios, Dios, Dios se revela de un modo más grande. Cuando tú y yo santificamos el nombre, significa que nuestra vida debe ser una vida de adoración y Dios es engrandecido por nuestra vida. Eso es santificar el nombre, eso es glorificar el nombre, eso es ensalzar el nombre, eso es santificar el nombre. El Señor nos enseñó que cuando vamos a dirigirnos al Padre, lo que debemos hacer es adorar, bendecir y exaltar su nombre. Eso es santificar el nombre, que todo aquel que se acerca a Dios debe santificar su nombre. Dios le dijo a Moisés, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Qué es lo que estaba diciéndole Jehová a Moisés? Jehová le estaba diciendo a Moisés, los que a mí se acercan deben santificar mi nombre. Significa engrandecer, loar mi nombre, porque para eso están santificados. Hablando específicamente de los sacerdotes, de los ministros. En los que a mí se acercan me santificaré. ¿Quiénes en el antiguo pacto se acercaban a Dios? Los sacerdotes, los levitas, los que ministraban. Ellos son los que santificaban el nombre. Santificar el nombre de Dios significa alabar su nombre, engrandecer su nombre. Significa siempre estar alabando su nombre, glorificando su nombre. Eso es santificar el nombre de Dios. Ya podemos entender qué es la santidad. Santidad es alabar, bendecir y exaltar el nombre de Dios. Cuando el Señor nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos está el Señor enseñando que cuando tú vas a adorar a Dios, debes entrar con alabanza, debes entrar glorificando su nombre, viviendo una vida de adoración, porque adoración no es solamente cuando te acercas a Dios, sino todo tiempo, en espíritu y en verdad. El adorador adora en espíritu y verdad, o sea, en todo tiempo y lugar, porque adora en espíritu. Dios es espíritu. Por lo tanto, cuando vamos a santificar el nombre de Dios, significa que vamos a engrandecer el nombre de Dios. Vamos a humillar todo hombre y solamente santificar el nombre de Dios. Vamos a colocar aparte el nombre de Dios. Vamos a purificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre con su vida contamina el nombre de Dios. Cuando David pecó con Betsabé, dice que los enemigos hicieron blasfemar el nombre de Dios. Así dice, que por el pecado de David los enemigos han blasfemado a Dios. ¿Por qué? Porque David representaba a Dios. Y David, por representar a Dios, el nombre de David no fue injuriado, el nombre de David no fue humillado, sino el nombre de Dios que estaba en David. David no santificó el nombre de Dios con su estilo de vida por el pecado. ¿Se entiende? Cuando vivimos una vida de adoración a Dios, eso es adorar, eso es santificar el nombre. Es decir, no, Dios es santo, yo soy pecador, pero Dios es santo. Eso es santificar el nombre de Dios, es glorificar el nombre de Dios, es ensalzar el nombre de Dios. Cuando David pecó matando a Urías y acostándose con su esposa, lo que David hizo fue que los enemigos de Jehová blasfemaran su nombre. Es todo lo inverso. Cuando vivimos una vida de adoración, santificamos el nombre de Dios, lo dejamos, purificamos el nombre de Dios. El nombre de Dios no es blasfemado, como lo que sucedió con David.
Espero se pueda entender esta primera parte. ¿Qué es la santidad en cuanto a Dios? Significa exaltar, bendecir, engrandecer el nombre de Dios. No solamente con nuestras palabras y con una linda canción, no, sino cuando vivimos una vida de adoración, eso santifica el nombre de Dios. Los sacerdotes debían santificar el nombre de Dios porque estaban consagrados para eso. Y vamos a llegar ahí luego. Los sacerdotes debían siempre santificar el nombre de Dios. Dios le dijo a Moisés como líder del pueblo: en los que a mí se acercan me santificaré. Los que se acercan a Él deben santificar el nombre de Dios. No que los enemigos hagan blasfemar su nombre y ensuciar su nombre, sino todo lo inverso, santificar el nombre. Santificar el nombre de Dios es decir, Dios es bueno, es glorioso, es poderoso, es misericordioso. Eso es santificar el nombre de Dios. Es decir, no, el nombre de Dios no es como lo que los hombres dicen, sino lo que es Él en verdad. Eso es santificar el nombre de Dios, es descontaminar el nombre de Dios, es decir, que el nombre de Dios es puro, es glorioso, es santo, es poderoso. Eso es santificar el nombre de Dios. Espero que pueda quedar claro esa parte. Por lo tanto, ¿qué es santificar? Santificar es apartar, es alejar de lo que lo contamina. Eso es santidad. Muchos de nosotros hemos pensado que el concepto de santidad es andar con las manos así y decir, yo no peco, yo no miento y no hago esto. Esa es una falsa santidad, porque todos pecamos diariamente, todos fallamos, de algún otro modo fallamos. Nadie queda exento de pecado. El único ser que ha existido en este mundo que nunca conoció pecado, su nombre es Jesucristo. Él no pecó ni siquiera en ningún pensamiento. Por lo tanto, el que vivió completamente la santidad como hombre es Jesucristo el Señor. Nosotros no. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, por cuanto un hombre pecó, todos estamos destituidos de la gloria porque heredamos el pecado de nuestros padres Adán y Eva. Por lo tanto, hemos sido concebidos en pecado y en maldad, como dijo David. Mi madre me concibió en maldad, en pecado, y nacimos con pecado. El pecado está en nuestra carne, mora en nuestra carne. Por lo tanto, nadie puede decir, yo ando en santidad, ando con las alas, ando con la aureola, con las manos así, y yo no peco, yo no tengo mal pensamiento. No, eso no es así. Todos hemos fallado. Por eso es que necesitamos la sangre del Señor, que es la que nos purifica y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Por lo tanto, cuando nosotros queremos vivir una vida de santidad, o qué significa vivir una vida de santidad, debemos saber que santificar es apartar, es descontaminar, apartar es consagrar algo. Apliquémoslos en cosas prácticas. Cuando tú vas a congregarte los 2 o 3 días de la semana a tu iglesia, cuando tú separas ese tiempo, eso es santificar el tiempo para Dios. Eso es santificar. Santificar es consagrar algo para algo. Eso es santidad. Cuando tú dices, yo no me voy a contaminar con algún hombre o una mujer hasta que yo me case, eso es santidad. Santidad no es dejar de pecar, sino que santidad es que yo dejo el pecado porque quiero estar con Dios y me guardo para Dios. Eso es santidad. Santidad es cuando tú decides consagrar algo con un propósito específico. Eso es santidad. Nadie puede vivir una completa santidad porque todos hemos sido concebidos en pecado y maldad. Nadie queda exento de pecado. Nadie ha quedado exento de pecado sino solo el Hijo. Por eso es que el Hijo nos pudo redimir en su sangre. No te olvides de eso. Por lo tanto, nadie puede decir yo no peco, yo no hago esto. Claro que no. Todos pecamos de algún otro modo. En rebeldía, en obstinación, en soberbia, en orgullo, en desobediencia, en lo que sea. Todos somos pecadores. Santidad es poder apartarnos de un estilo de vida pecaminoso. Por ejemplo, cuando tú decides nunca más mentir, tú te estás santificando. Cuando dices, yo ya no quiero vivir una vida de pecado, pero eso no significa que tú no vas a pecar en un pecado o no vas a pecar en algún momento. Claro que sí, porque somos seres humanos. Estamos hechos así. Heredamos la maldad, heredamos el pecado. Dice que en Génesis capítulo 6, dice que el hombre estaba de continuo al mal. El deseo de su corazón era continuo al mal. Y eso es una gran verdad.
Pero cuando Cristo vino, Él nos da la nueva naturaleza para poder apartarnos, porque humanamente nunca nos podremos apartar del pecado. Te lo digo, humanamente nunca nos podremos apartar de la maldad y del pecado. ¿Por qué? Porque eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Cuando creemos en Cristo Jesús, somos rociados con su sangre y purificados nuestro pecado y nuestra maldad, somos perdonados. Pero no solamente nos roció con su sangre, sino que además envió al Espíritu Santo que siempre nos está llevando a la santificación. ¿Y qué es la santificación? Que siempre el Espíritu va a decir: no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto otro, eso está mal. El Espíritu nos quiere santificar para Dios, para vivir una vida para Dios. Por lo tanto, ¿qué es la santidad? Santidad es cuando yo decido apartarme. El Espíritu Santo de Dios que está en mí o que está en ti siempre nos va a ayudar a alejarnos del pecado. Eso no significa que no vamos a fallar en algún minuto. Por ejemplo, hemos puesto el caso de David. David era un hombre amado por Dios y David amaba a Dios con todo su corazón. Si tú pudieras ver la vida de David, David amaba a Jehová con todo su corazón. Pero David fue un hombre que pecó. David fue un hombre que falló mucho, inclusive tal vez más que el rey Saúl. Pero David amaba a Dios. David pecaba porque era un pecador como tú y como yo. Cuando pecamos no significa que no amamos a Dios, o cuando pecamos en algún minuto no significa que no amamos a Dios o que nos olvidamos de Dios. Simplemente revela nuestra naturaleza humana. Pero quiero decirte algo, David se arrepentía de sus pecados. Yo fui el que pequé, decía, yo reconozco mi pecado, límpiame, lávame de mi maldad. David no quería permanecer en el pecado. Porque una cosa, quiero decirte, una cosa es pecar en un pecado y otra cosa es vivir una vida de pecado. ¿Y qué significa vivir en una vida de pecado? Significa que yo no quiero dejar la maldad que estoy haciendo. No quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si yo estoy casado y engaño a mi esposa y estoy constantemente siendo infiel hacia ella, eso es vivir una vida de pecado. Cuando yo vivo una vida de mentiras y vivo mintiendo, eso es estar en pecado. No es lo mismo pecar en un minuto, en un momento determinado, que vivir una vida de pecado. No es lo mismo. No es lo mismo tener un día de rebeldía que vivir años en rebeldía. No es lo mismo. Eso es vivir una vida de pecado. Cuando tú no te quieres casar y quieres simplemente convivir con la persona y tú no te quieres comprometer con la persona siendo un creyente convertido, eso es vivir una vida de pecado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que podamos comprometernos con la persona con la cual estamos y casarnos realmente. Eso es vivir una vida de santidad, porque el matrimonio es santidad. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer se separan y se apartan de las demás personas para estar solamente con la persona que decidieron estar. Ellos se santificaron el uno al otro para estar con el otro. Santidad es apartar. Santidad es dejar a un lado. Santidad es separar una cosa de la otra con un propósito específico. Eso es santidad. ¿Cómo vivir una vida de santidad? Teniendo temor de Dios en nuestra vida. Cuando tú andas en santidad, cuando tú no quieres pecar delante de Dios, cuando tú no quieres ofender a Dios, pero vas a fallar porque eres pecador. Como dijo Isaías en la gran visión en Isaías capítulo 6. Dice, ay de mí que soy hombre pecador, que mora en un pueblo inmundo de labios. Y él dice, hasta yo también soy pecador e inmundo de labios. Isaías pecaba hasta con su propia boca. Isaías reconocía que era un pecador y Dios no le dijo nada. Simplemente lo purificó con un carbón encendido. Dios no se molesta cuando reconocemos el pecado. Al contrario, a Dios le gusta porque Dios te santifica. Cuando dice el apóstol Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Como tú y yo buscamos la santidad, cuando reconocemos nuestro pecado y nuestras faltas, viene el perdón de Dios y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. David en el Salmo 51, cuando peca con Betsabé, matando a su esposo, David se humilla delante de Jehová y le dice, ten piedad de mí, oh Dios, borra mis rebeliones, haz de mí misericordia, dame un nuevo corazón. Y David se arrepentía y le pedía perdón a Dios por el pecado que había cometido. Y David estaba envuelto en maldad, pero Dios lo perdonó cuando David reconoció su pecado y su maldad. Por lo tanto, ¿cómo nos santificamos para Dios? Cuando rechazamos el pecado, no cuando queremos vivir pecando, cuando queremos vivir una vida de rebeldía. Si tú tienes una palabra de Dios para tu vida, un mandato de Dios para tu vida, y tú no obedeces a esa palabra, tú vives una vida de pecado.
Y Dios se molesta cuando tú no quieres obedecer lo que Él te está pidiendo hacer. Eso es rebeldía, es obstinación. Eso es vivir una vida de pecado. Puede que quizás en algún minuto tú recibas un mandato de Dios y tú no obedezcas en algún minuto, pero al día de mañana si lo haces, tú puedes hacer la voluntad de Dios, porque una cosa es pecar con un pecado, porque eres humano, porque cometes errores, y otro es vivir una vida de desobediencia, que no es lo mismo. Porque el que ama a Dios no quiere continuar pecando. No, el pecado le daña su corazón. El que ama a Dios no quiere ofender a Dios. David no quería ofender a Dios. David se había separado de la relación con Dios, había dejado la santidad, se había dejado de estar con Dios, porque David en el tiempo que salían los reyes a la guerra, David se quedó en el palacio y ya no tenía relación con Dios. David estaba alejado de Dios, por lo tanto, David no estaba viviendo una vida de santidad. ¿Por qué? Porque Dios lo había consagrado a David para que él fuera un rey guerrero. David era guerrero, toda su vida fue guerrero. El propósito de que Dios haya santificado y ungido a David significa que David estaba consagrado para un propósito. Y cuando David dejó de cumplir ese propósito que tenía en Dios, él pecó. Dejó la santidad. Santidad no es que no tienes maldad y no tienes malos pensamientos y no mientes nunca y no eres desobediente nunca. No, eso no es santidad. Santidad es cuando tú dejas de hacer lo que tienes que hacer, cuando tú dejas de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Eso es dejar la santidad. Cuando tú vives una vida de santidad, es una vida que siempre está viviendo por Dios y para Dios. Lo repito, santidad es vivir por Dios y para Dios. Y eso no significa que tú no vas a pecar en algún minuto. Cuando vivimos una vida de santidad, cuando todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, con temor de Dios. Por ejemplo, cuando José es vendido por sus hermanos, dice que él llega a la casa de un oficial de Egipto llamado Potifar. Yo sé que tú conoces esta historia. Y José era un hombre con mucha gracia y presencia de Dios. José era un hombre agraciado y José era un bendecido de Dios. De tal modo que la esposa de Potifar puso sus ojos en José. Así dice, que puso sus ojos en José. Y esta mujer quería dormir con José. Pero José no quería. Y dice la Biblia, allá en el Génesis, dice que cada día ella insistía para estar con él. Y José dijo estas palabras: no peque yo delante de mi Dios. Dice, mi señor Potifar me ha dado todo para que yo administre en su casa y solamente me ha reservado a ti que eres su esposa. Yo no voy a estar contigo. Y José dice esto: no peque yo delante de mi Dios, no peque yo delante de Jehová. José era un hombre de carne y hueso, pero José no quiso pecar porque estaba santificado para un propósito y José lo sabía. José tenía un propósito y José no podía contaminarse con la esposa de otro hombre. El que ama a Dios no quiere pecar porque el pecado ofende a Dios, no quiere continuar pecando porque ofende a Dios, porque siente que lastima a Dios. Nuestras vidas deben bendecir a Dios y no ofender a Dios. Cuando vivimos una vida de pecado, blasfemamos el nombre de Dios con nuestros actos. Pero cuando adoramos y bendecimos, santificamos el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque José llevaba el nombre de Dios en él. Y José, al no contaminarse con la esposa de Potifar, él santificó el nombre de Dios. Dios se santificó en la vida de José y dice que todo después sucedía, que Dios prosperaba todo en la mano de José, porque José vivía una vida de santidad. José no se contaminaba. José viviendo en la tierra de los paganos, José viviendo en tierra de extraños, José viviendo en tierra de los que eran politeístas, José nunca se mezcló. Porque santidad es no mezclarme. Santidad significa que yo me aparto para algo, que me consagro para algo. Y José sabía que él tenía que cumplir un propósito, porque después vemos al final que José sabía cuál era el propósito. José dice, porque para preservación de vida Dios me trajo a Egipto. Él sabía cuál era el propósito. Por lo tanto, santidad es, yo vivo para Dios, no me quiero contaminar, pero eso no significa que no peque en algún minuto, que me caiga, porque eso ocurre, porque somos humanos. Lo que Dios quiere es que no continuemos haciendo eso, sino que le pidamos perdón a Él y sigamos avanzando, porque Dios es misericordioso, pero Dios no es tonto. No abusemos de la gracia.
¿Perseveraremos en el pecado, dice el apóstol Pablo? En ninguna manera. La gracia no es para eso. Dios me salva, me perdona porque Dios es bueno. Sí, Dios es bueno siempre, pero Dios no es tonto. A Dios no le gusta que abusen de la gracia, porque la gracia no es simplemente para que Dios me esté dando favores y me esté quitando el castigo cuando peque, sino que la gracia es para que yo pueda vivir para Dios, por Dios y para Dios. Eso es la gracia. La gracia es el impulso de Dios para vivir para Él y cumplir el propósito de nuestras vidas. La gracia no es para abusar, total, me arrepiento y después Dios me salva, Dios, total, Dios es bueno, después Dios me perdona, Dios es bueno. Eso no es así. Dios no funciona así, Dios no es tonto. No abusemos de Dios. Santidad es cuando yo decido vivir para Dios, aun si cometo errores en el camino. Porque Abraham, Moisés, Josué, ¿para qué hablar de David, Salomón? Todos los hombres de Dios y mujeres de Dios en la antigüedad, todos fallaron. ¿Pero qué dice Hebreos 11? Por la fe Abraham hizo esto, por la fe Moisés hizo esto, por la fe Moisés hizo esto otro, por la fe Jefté, por la fe Gedeón y por la fe. Y Dios destacando a aquellos hombres. ¿Por qué? Porque ellos estaban santificados para algo. Y eso no significó que no cometieron errores. Todos hemos cometido errores y hemos pecado. Abraham mintió, Isaac mintió. ¿Para qué hablar de Jacob? Un hombre que cometía muchos errores en su vida. Dios nos consideró incluso con nuestros errores. Incluso sabiendo que te vas a equivocar y caer en el camino. Él lo sabe. Él sabe lo que somos. Él dice en la Biblia que Él se acuerda de que somos polvo. Dios quiere que a pesar de nuestros pecados en el camino, continuemos viviendo una vida de santidad. Cuando tú decides vivir una vida de santidad, significa que tú no quieres vivir viviendo mal, sino que quieres vivir para Dios, por Dios y para Dios. Eso es santidad. Santidad es yo aparto algo. Me quiero apartar para algo. Por ejemplo, cuando tú quieres adorar a Dios, tú separas un tiempo para orar. Cuando tú quieres santificarte para Dios, apartas un tiempo para leer la Escritura, apartas un tiempo para predicar, para evangelizar. Eso es santificar. Santificar es dejar a un lado. Por ejemplo, cuando Manoa y su esposa querían tener un hijo, pero no podían porque la esposa de Manoa era estéril, hablando de los padres de Sansón, dice que el Señor se apareció. Aquel matrimonio, a Manoa y a su esposa se le aparece y le dice que el hijo que van a tener era un hijo que iba a ser nazareo. Y los nazareos eran personas que estaban consagradas para Dios. Tenían un sinfín de requisitos para vivir una vida con voto nazareo. Debían dejar su cabello largo, no podían beber vino ni sidra. Dice que no podían tocar cuerpos muertos. Tú ya sabes lo que es el voto nazareo. El voto nazareo es aquel que estaba santificado para algo. No puedes hacer lo que los demás hacen. Eso es santidad. Santidad significa tú no puedes hacer esto porque tú estás santificado para esto otro. Eso es santificar nuestras vidas. En Apocalipsis, un ángel después en el capítulo 22 nos habla y nos dice, estimula esto, antes de la venida del Señor, dice: el que es santo, santifíquese todavía, practique la santidad todavía, porque siempre nos debemos estar purificando para Dios, siempre nos debemos estar apartando para Dios, siempre dejando el pecado, dejando la maldad. No vivir una vida así como, no, yo no peco, no, eso es una falsa santidad. La verdadera santidad es aquel que vive por Dios y para Dios y se consagra para Dios. No hace lo que los demás hacen. Ese vive santidad. Cuando todo el mundo está haciendo algo y él no lo hace, eso es santidad. Espero lo puedas entender. Esto significa la santidad. Significa que yo aparto algo, dejo a un lado, no me contamino, no digo lo que más dicen, no me río de las cosas que ellos se ríen, no participo de las cosas que ellos hacen. Eso es santificarse. Eso es santificarse. Y cuando tú vives una vida de santificación, tú santificas el nombre de Dios. Porque cuando vives una vida de santidad, el que se santifica es Dios en ti. Por eso después Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. No significa que si tú, el texto no significa que porque por cuanto tú vivas santidad vas a ver a Dios con tus ojos. El texto no quiere decir eso. Cuando el texto dice sin santidad nadie verá al Señor, significa que todo aquel que vive santidad y practica santidad van a ver a Dios en ti, van a ver a Dios en mí. Si nosotros no vivimos santidad, la gente nunca va a ver a Dios en nosotros. Nunca los van a ver en nosotros.
El que vive una vida de santidad permite que Dios se refleje en ti, porque Dios es santo. Cuando tú te santificas para Él, el que se refleja en ti es Dios y la gente puede ver a Dios en ti. Eso es. Santidad es cuando tú vives una vida para Dios, te consagras, te apartas, no haces lo que los demás hacen. Eso es santidad. Y cuando tú vives eso, la gente ve a Dios en ti. De algún otro modo logran visualizar algo diferente en ti porque Dios se refleja en ti. Sed santos porque yo soy santo. Hemos sido santificados en la sangre. Ya Cristo nos apartó con su sangre. Desde el momento en que tú creíste al Evangelio y te convertiste y creíste en el Señor, Él te roció con la sangre y te santificó con la sangre, te purificó y te perdonó tus pecados. Tu pasado Él lo borra para que seas una nueva criatura. Y en la nueva criatura debemos permanecer siempre, santificándonos siempre. Porque humanamente nunca nos podremos santificar. Porque el cerdo, por más que quiera, siempre vuelve al barro. Siempre. Porque es su naturaleza. Pero los que hemos nacido de nuevo, amamos la santidad y no queremos hacer lo que los demás hacen. No participamos de las cosas que los demás hacen. No hablamos del mismo modo como hablan los demás. No. El que se mixtura con los demás no practica santidad. No practica santidad. Santidad es cuando yo decido alejarme de la maldad por estar con Él y vivir para Él. Eso es santidad. Santidad es cuando yo quiero vivir para Él, consagrarme para Él, no hacer todo aquello que los demás hacen. Eso es santidad, no es otra cosa. ¿Cómo santificamos el nombre de Dios? Viviendo una vida de santidad, viviendo una vida de adoración. La santidad, lo quiero repetir, santidad es cuando tú decides vivir por Él y para Él. Qué importante es poder practicar la santidad siempre. La nueva naturaleza que nos da el Espíritu de Dios cuando creemos en Cristo, en el nuevo nacimiento, podemos entrar al reino y vivir la santidad, porque el reino de Dios es vivir santidad. Todo aquel que nace de nuevo y viene a la vida espiritual, entra al reino de Dios, y en el reino de Dios todo es santidad, porque vivimos por Él y para Él. Eso es santidad. Qué importante es pedirle al Señor una cosa para vivir santidad. Hay algo muy importante para poder entender la santidad y siempre vivir una vida de santidad, que es con el temor de Dios. Cuando tú tienes temor de Dios en tu vida, automáticamente tú vives una vida de santidad. Hemos puesto el caso de José. Lo que José le permitió no contaminarse con la esposa de Potifar es que él tenía temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? El temor de Dios es apartarme del mal y amar el bien. Eso es el temor de Dios. El temor de Dios es a mí lo que me hace no querer pecar porque ofendo a Dios. Eso es temor de Dios. Temor de Dios es cuando tú no quieres ofender a Dios a propósito, o cuando tú no tienes el deseo de lastimar a Dios. Eso es temor de Dios. Es cuando tú dices, lo que yo pienso hacer está mal, no está bien. Eso es tener temor de Dios en tu vida. Cuando tú vives una vida con temor de Él, teniendo temor de Dios, tú no quieres fallar. Tú no quieres fallarle a Dios. Eso es tener temor de Dios. Por ejemplo, ¿cuándo perdemos el temor? Cuando pecamos deliberadamente, cuando actuamos mal deliberadamente, cuando somos orgullosos, rebeldes deliberadamente. Eso es no tener temor. Pero el que tiene temor de Dios dice, espera, eso está mal. El que tiene temor de Dios delimita el pecado y dice, espera, esto está mal. Esto no está bien. Eso significa tener temor de Dios. Y cuando tú tienes temor de Dios en tu vida, tú puedes vivir una vida de santidad. ¿Por qué? Porque el temor de Dios te dice, espera, eso está mal. El temor de Dios te dice, espera, acá hay un límite, no puedes pasar porque aquí está la maldad. Por ejemplo, hemos puesto en videos anteriores el caso de Caín. Lo que Caín perdió fue el temor de Dios. Porque Dios le dijo, Caín, el pecado está a la puerta. Pero Caín prefirió pecar. No tuvo temor de Dios. El temor de Dios es el límite que Dios te pone para que tú no continúes haciendo lo malo. Porque Dios te ama. Y Él no quiere que continúes en el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te va a llevar a la destrucción de tu alma, a la destrucción de tu vida. El pecado desemboca siempre en la muerte espiritual.
en el mal estado espiritual, en que cada vez vamos a estar peor. David dice que cuando él cayó su pecado, dice que sus huesos se envejecieron. Se envejeció, David sintió que su cuerpo se envejecía por ocultar el pecado. Tuvo que ir el profeta para encarar a David y decirle que él estaba continuando en un pecado. David no quería confesar. Pero ¿qué Dios hizo? Envió al profeta para que David confesara su pecado. Y después David, cuando confiesa su pecado, le pide perdón a Dios. Y le pide que le dé un nuevo corazón. Que ahora sí quería vivir para él. Y le pedía perdón. El temor de Dios me lleva siempre a alejarme del pecado. Lo repito, el temor de Dios siempre nos llevará a alejarnos del pecado. Y cuando nos alejamos del pecado, estamos viviendo una vida de santidad. Qué importante es entender esto, hermano. Que Dios te bendiga. Espero que tú puedas entender la importancia de estar viviendo una vida de santidad. ¿Qué es la santidad? Lo quiero repetir por última vez. Santidad es cuando tú decides vivir por Dios y para Dios. ¿Y qué significa vivir por Dios y para Dios? Es cuando tú te alejas de todas las demás cosas y quieres vivir para Dios. Dios santificó a una tribu para que fueran sus sacerdotes, la famosa tribu de Leví. A ellos Dios santificó. Santificar para Dios es escoger y apartar con un propósito específico. Así Dios mira la santidad. Dios santificó a la tribu de Leví para que fueran servidores fieles de Él. Luego, Dios volvió a santificar y santificó a una familia, a la familia de Aarón. Los santificó para que ellos fueran la clase sacerdotal. Y de esa familia sacerdotal, Dios escoge a una persona para que fuera el sumo sacerdote. Y Dios santificó a Aarón para que él fuera el sumo sacerdote. Dios, cuando quiere santificar algo, lo aparta y lo consagra para un propósito específico. Así Dios mira la santidad. Espero que tú puedas entender que para Dios la santidad es lo puro, lo santo. Es aquello que no se contamina con el pecado para un propósito específico. De igual modo, cuando tú quieres vivir santidad, tú te apartas para Dios con un propósito específico, que es vivir por Él y para Él. Que Dios te bendiga.